Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Su nombre es Cristo. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer en tu reino, en nuestros corazones. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén. Cualquiera que haya dejado su vida por mí y el Evangelio, recibirá la vida eterna. Por Jesús y el Evangelio. Cualquiera que haya dejado su vida, su modo de vida, lo importante en su vida, lo que él cree que es importante en su vida, por Jesús y el Evangelio, recibirá la vida eterna. Marcos 10, versículo 29. Marcos 10, versículo 29. Y respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora, en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres, e hijos, y heredades, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. La vida eterna. Una promesa para todos que creen en Él. Así que, Señor, danos tu palabra, danos tu evangelio, danos tu vida eterna con tu voz en nuestros corazones que te pertenecen. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Su nombre es Jesucristo. Marcos 10, versículo 1. Y partiéndose de ahí, vino a los términos de Judea y tras el Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y llegándose los fariseos le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mas él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Uno, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer. Y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dice: cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se enojó. ¿Jesús se enojó? Sí, viéndolo Jesús se enojó y les dijo: dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De los que tienen corazón de niño, de los que creen en Dios como niños creen. Muchas veces el mundo dice: yo no creo en esas historias que
no pueden ser. Los niños siempre creen en historias que no pueden ser, contra las que las filosofías y la enseñanza del mundo están en contra de eso. Como dice Pablo, para los griegos que creen que su salvación está en su lógica, para los griegos es estupidez lo que creemos. Pero para nosotros es el poder de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Marcos 10, versículo 15. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me decís bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y eso no quiere decir que Jesús dice que no es Dios. Lo que dice es que me llamas maestro, una función en el mundo, pero dices que soy bueno. Y Dios es el único bueno. Haz tu escogencia. Y ya yo sé que al leer eso, que el hombre está confundido, está con un pie en el mundo, llamando a la palabra que era Dios, que se tornó carne, llamándolo maestro, y está con otro pie viendo al maestro, viendo al Señor, llamándolo bueno. Está confundido. Pero sigamos y veamos. ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús mirándole, amóle y díjole: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron de sus palabras. Mas Jesús, respondiendo, les volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Explicándolo. La riqueza en sí no es el problema, es tu confianza en tu riqueza. Si tú confías en tu lógica más que en Dios, te va a ser muy difícil entrar en el reino de Dios. Si confías en tu sabiduría y no en la sabiduría de Dios, te va a ser muy difícil entrar en el reino de Dios. Si confías en tu cuenta bancaria, tus terrenos, tus palacios, tu casa, tus edificios, toda esa gente que te sigue porque le das un billetico aquí y allá, te va a ser muy difícil entrar en el reino de Dios. Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil, mucho más fácil. A mí me encanta este verso.
Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Lo que está diciendo es que no es posible, no es posible, es imposible que el rico entre en el reino de Dios. Y con el rico no se quiere decir el que tiene plata o el que tiene posesiones. No, que confía en esa plata, en esa posesión, en esa lógica, en esa sabiduría del mundo. Alabado sea el Señor. Y voy a dar un ejemplo. Ustedes saben todos esos ricachones que andan comprándose criogénicos para ponerse en ellos cuando mueran y después de tantos años cuando la ciencia pueda sacarlos vivos de nuevo. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que esa gente entre en el reino de Dios. Marcos 10, versículo 26. Y ellos se espantaban más. Y no estoy diciendo que solamente es gente que cree en cosas como dinero y posesiones. No. También la lógica. La lógica no es mala, vamos a ser sinceros. La ciencia, la lógica, todo eso fue dada por Dios. Les es dado por Dios. Pero cuando tú estés pensando en salvarte, tienes que fijarte primero en lo que dice Dios. Y después vas a ver que hay una lógica que sigue de ese pensamiento, que hay una ciencia que concuerda con la palabra de Dios. Esa es la solución. Y lo que dice el Señor es que cuando tú pones eso al revés, no puedes ver lo que Dios va a hacer. No puedes entrar en el reino de Dios. No puedes estar en la presencia de Dios para recibir lo que Él te quiere dar. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Marcos 10, versículo 26. No puedes estar en la presencia de Dios cuando primero vas a tu sabiduría y después buscas en la palabra de Dios lo que concuerda con tu sabiduría. Primero tienes que recibir la palabra de Dios y después buscar en la sabiduría que Él ya ha dado, que es lo que concuerda con lo que Él quiere hacer. Bendito sea el Señor. Y ellos se espantaban más. Marcos 10, versículo 26, diciendo dentro de sí, ¿y quién podrá salvarse? Si eso es así, ¿quién podrá salvarse? No hay ninguno. Entonces, ellos se dieron cuenta de lo que estaba diciendo Jesús. Entonces Jesús mirándolos dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, Señor, he aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o heredades por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Porque el mundo siempre va a estar en contra de los que están en la presencia del Señor. Marcos 10, versículo 31. Empero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén,
Y Jesús iba delante de ellos y se espantaban y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo de que soy bautizado seréis bautizados. Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Y como lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse de Jacobo y de Juan. Mas Jesús, llamándolos, les decía: ¿sabéis que lo que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas? Y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad. Mas no será así entre vosotros. Hay mucho de esto en lo que se llama en el mundo el cuerpo de Dios. Hay muchos que se enseñorean. La palabra de Dios está en contra de eso. La sangre de Jesús está en contra de eso. Mas no será así entre vosotros. Antes, cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase. Mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle. Y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que cobre la vista. Jesús te da luz en los ojos. Jesús alumbra tu sendero. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, y que todos recobren la vista, que sean salvados en su presencia y recobren la vista y sigan a Jesús
en el camino que Él les ha alumbrado. Te damos las gracias, Jesús, por tu palabra, por el Evangelio. Te damos las gracias, Jesús, por tu voz, que es vida eterna en nuestros corazones. Te doy las gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en mi vida. Te doy las gracias, Señor. Amén.